estamos molestando al abogado Max Narváez. Fernando Ruiz Díaz te saluda de la radio ANR Online. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Fernando. ¿Qué tal? Un placer hablar contigo y estamos a las órdenes. Igualmente, doctor, igualmente. Espero que estés bien. Bueno, doctor, pasaron los años y Yuyu no se sabe dónde está. Yuyu no se sabe dónde está. Sí, efectivamente, de aquel 15 de abril del 2020 ha pasado ya los años y lastimosamente no tenemos ni la más mínima idea de qué pasó con la niña, cómo desapareció, dónde está, cuál es su situación actual. No tenemos ninguna noticia, lastimosamente. ¿Y qué dice su mamá, doctor? ¿Qué dice su mamá en este caso? Digo, ¿vos seguís siendo abogado de la familia o no? Sí. Y su mamá está en la cárcel con la imposibilidad de seguir con la búsqueda de la niña mientras ella estuvo en libertad, estuvo haciendo las gestiones a través de la Embajada de Francia. Luego le proporcionó a la policía aquel famoso video de TikTok donde aparece una niña muy parecida a ella en algún lugar del Ecuador. Y bueno, la policía dice que hizo un peritaje y según ellos no es Yuyu, pero entre el peritaje y el ojo de la madre que decía que era ella, yo me quedaría con el ojo de la madre, pero en fin, la policía desechó eso y a otra cosa. La investigación sigue igual que en aquel 2020, más de ahí no se avanzó. Nos quedamos en todos esos pozos que hicieron en todo Monte Pacará, buscando una persona fallecida. Yo le decía, ustedes están mal en la investigación, están buscando a una persona fallecida. No hay ninguna prueba de que ella haya fallecido. Lo que hay que buscar es primero una persona viva y después, si hay indicios de otra cosa, iniciar la búsqueda de una persona fallecida. Pero ellos insistieron en eso, no lograron absolutamente nada. Y después de 8 meses de investigación, bueno, cambiaron la dirección y ya empezaron a buscar una persona viva, 8 meses después. Ahora, en todo este proceso, doctor, que te tocó a vos ser el abogado justamente de la familia, ¿cómo le ve al Poder Judicial, a la Fiscalía especialmente en este tema? ¿Te convenció su trabajo o deja mucho que desear? Bueno, yo creo que ellos desde un primer momento actuaron con mucho prejuicio. Yo creo que eso fue lo que contaminó la investigación, porque ellos venían con un preconcepto de que el autor del hecho era el señor Oberhuber y de que me habían matado a la criatura. Inclusive en algún momento se acercan los fiscales a mí y me hablan y me dicen que ellos le dan totalmente garantías, que si sucedió un accidente, eso suele pasar nomás luego, pero que ellos van a dar la garantía de si él confiesa, tal, pero no era el caso, ¿verdad? Y entonces la sospecha de ellos era que la criatura estaba muerta, entonces buscaban todas las versiones que decían que la niña está muerta, ellos lo seguían a pie juntillas. Y fracasaron, porque no, la niña no estaba muerta. Y de 8 meses después, cuando se percatan que ya no había ningún lugar donde ir a tratar de desenterrar un cadáver, entonces cambian la versión y dicen, no, esta niña está viva. Y bueno, pero ya pasaron 8 meses. Para una investigación es fatal eso. Muy tarde ya se dieron cuenta. Ahora, doctor, ¿y por qué su mamá está presa? Bueno, porque a ella le condenaron por haber supuestamente abandonado durante 10 minutos a la niña a 10 metros de su casa, 10 metros de la casa, ¿verdad? No estamos hablando de la calle, sino dentro del patio, porque ella entró al baño, ¿verdad? Y estuvo hablando ahí un ratito por teléfono cuando si no la niña ya no estaba, entonces culpable de abandono. Estaba en su casa, dentro de Monte Pacará, dentro de la propiedad, 10 minutos. Pero bueno, ella tuvo en contra muchas cosas. En primer lugar, todo el escrache que se hacía, etcétera, etcétera. Y la única de quien podían agarrarse de alguna forma, porque era la madre, era ella. Y es muy difícil cuando tenés juezas que van a juzgar eso, más toda la propaganda negativa, que los escraches, que nos tiraban huevos, que esto y aquello, que era todo preparado. Porque
Terminó, pero en primera instancia estos ya nunca más aparecieron, ni aparecieron por otros niños desaparecidos, que desaparecieron muchos, ¿verdad? Solamente fue el caso Yuyu. Y bueno, entonces eso hoy día es muy, muy llamativo. Nosotros en su momento teníamos rumores, versiones que nos llegaban de que estaban totalmente pagados, que era de alguna manera cierto, porque tenían camisetas, banderas, tenían altoparlantes de alto nivel técnico, etcétera, se transportaban en transporte especial de un lugar a otro de emboscada, Asunción, acá frente a la policía judicial o frente a Buen Pastor, y después se iban, estaban en todos los allanamientos, ellos eran prácticamente unos policías más, y después, ¡puf!, desapareció. Y bueno, y con toda esa propaganda en contra, no había jueza mujer que le iba a resolver. Es más, nosotros tenemos la sentencia de primera instancia en el supuesto desacato que ella había cometido una orden judicial, donde el juez que formó parte del tribunal dice: eso es una barbaridad lo que están haciendo. Es cierto, dice él en su voto, no es la mujer más popular del Paraguay, pero la ley se aplica por igual a todos. Es una barbaridad lo que están haciendo con esta señora. Pero bueno, fue un voto en contra de 2 y la sentencia salió en contra. ¿Y esa sentencia cuánto año? 6 años de penitenciaría, es lo que le había condenado, sumando, imagínense. Prácticamente, cuando hay dos delitos, supuestamente que era abandono y violación del deber de cuidado, se toma el de mayor expectativa de pena y se comienza más o menos desde lo básico, que sería 3 o 4 años. Allá le dan 6. Qué bárbaro. Y bueno, y ahí está ella con Germunito. Ella tiene un nuevo hijo con el señor Reiner Hermund Oberuber, donde ahora sí él ya es el padre, porque todavía decía el padre de Yuyu, el padre de Yuyu. Él no es el padre de Yuyu, ni era el padrastro, porque todavía no estaban conviviendo. Tiene un bebé nuevo, es decir, es su pareja de este. Sí, del señor Reiner Hermund Oberuber, y es Germunito, como yo le bauticé, es el primer bebé privado de libertad carcelero desde el día que nació. Él está en la cárcel con su mamá, sin haber cometido un solo delito. Ahora, doctor, cuando decís que estos manifestantes, entre comillas, fueron pagados por alguien, ¿ustedes sospechan quién sería o quiénes serían? Sí. Nosotros siempre teníamos vamos a decir, una línea de investigación que apuntaba todo hacia el abuelo. En ese momento el abuelo era el abuelo estrella, supuestamente el gran abuelo. Él solamente le había visto 3, 4 veces, máximo 5 veces en su vida a la niña. Pero luego de desaparecer se convierte en el abuelo preocupado de las demás cosas, y es el que manejaba el rubro para esta gente. El señor es un señor de muy pocas posibilidades económicas, no tenía forma de mantener en el tiempo, porque esto durante todos estos 2 años y medio de proceso se mantuvo. Es mucha plata, es mucho dinero. Además, el señor estaba todos los días detrás de esto. ¿Y a qué hora trabajaba? ¿Verdad? ¿Y de qué vivía? Había algo que nosotros no estábamos entendiendo, además de que nosotros, por una vía de parte de uno de nuestros informáticos, habíamos accedido al teléfono de él consumiendo mucha pornografía infantil. Y como decía uno de los jóvenes, ¿cómo se entiende, profesor? Me decían ellos que a las 9 de la mañana supuestamente están llorando por Yuyu frente a Monte Pacará, y a las 13 horas consumiendo pornografía infantil. Ese es un punto que a nosotros nos llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que la niña no se iba con cualquiera. Si se le acercaba a una persona extraña, normalmente ella reaccionaba, gritaba, le daba, no era así una cosa que se iba con cualquiera. Y ella desapareció ahí sin hacer ningún ruido. Y la otra cuestión que a nosotros nos llamó mucho la atención es el señor Vera, el capataz, que estuvo ese día desde las 7 de la mañana. Él declara 3 veces ante la fiscalía, él cuenta todo, él sabe todo lo que pasó en la mañana, porque dice que estaba en la dirección donde estaba la niña.
Lo único que él no sabe es qué pasó en esos 5 minutos, perdón, en el cual, en los cuales desapareció la niña. Eso es sospechoso. En plena pandemia, sin trabajo, él se compra una hortaliza, o sea, un lugar para cultivar nuevo, en moto nueva, etcétera y demás. Nosotros le advertimos de esto a la fiscalía, pero la fiscalía, en vez de investigarlo, lo tuvo como testigo estrella. Y todo se complica para él ya cuando en el juicio oral se empiezan a leer las comunicaciones de teléfono a teléfono y se encuentra que en el teléfono de este Vera aparece un tal Capé, ¿no es cierto?, con quien él tuvo comunicaciones. Y al revisar el número de Capé, es el número del abuelo de Yuyu. Ah, mira un poco. ¿Y cómo es eso? Porque él juraba y perjuraba que recién se conoció con el abuelo después del hecho, y la llamada el registro es antes del hecho. Y bueno, y son cosas que quedaron ahí en la nebulosa. Y la justicia, qué varo, es gravísimo lo que está diciendo, viendo cómo actúa la justicia y apunta solamente a la mamá, digo, quien fue condenada. Es gravísimo. Y esto no hay forma de revertir. No sé, yo no entiendo mucho tema jurídico, doctor, pero lamento realmente lo que le está pasando a esta. Si no hay elementos que puedan vincular que ella es la responsable, más allá de que se fue al sanitario, estuvo 10 minutos ahí, al salir ya no la encontró, ese no puede ser elemento de condena, creo, digo. Pero legalmente no, mi querido amigo, pero una de las juezas que la condenó, su argumento fue que ella, si tuviera una hija así, estaría 24 horas mirándoles a la criatura. Es decir, que esa jueza no se va a ir al baño, no va a hacer su trabajo de juez, no va a estudiar nada, porque según ella hay que estar mirándole 24 horas. Y ese fue el pecado de la señora Zapata. Y bueno, son cosas que nosotros pensábamos que iba a ser fácilmente revertible en segunda instancia en la corte, pero lastimosamente no fue así, no fue así. Y bueno, obviamente siempre hay lugar a un recurso de revisión de la condena si aparecen elementos nuevos. Si no se tienen elementos nuevos, no hay posibilidad de revisión. El papá de Yuyu, ¿apareció o no apareció? ¿Qué sabes de él, doctor? Bueno, lo último que yo sé de él fue cuando se comunicó con la señora Zapata, y también en aquella oportunidad se había comunicado conmigo, porque él fue el que proveyó ese famoso video que se sacó de TikTok y que él quería que la policía acá investigue con sus pares del Ecuador, etcétera y demás. Así la señora Zapata le hizo llegar a la policía y a la fiscalía. La policía le dijo que ya tenía ese video. A nosotros nunca nos dijeron nada. No sabemos también si eso es cierto. Lo que sí es cierto es que luego de unos días le dijeron que ellos hicieron un peritaje y que la niña no es Yuyu. Sin embargo, la madre dice casi 99% de que es ella, porque tenía la misma altura que tendría en ese momento Yuyu, porque eran 2 años y medio después. Coincidía con la estructura etaria que tendría que tener en ese momento ella. Pero bueno, el padre trató de ir a Ecuador y la policía le recomendó que no, porque está a donde se le vio la niña, que nosotros fuimos quienes a través de nuestros informáticos descubrimos de dónde venía el video. Es un lugar del norte de Ecuador donde se explota petróleo, ¿no? Y la gente es mayoritariamente de color. Una persona con ojos claros y pelo rubio, como es el padre de Yuyu, iba a ser notoria su presencia. Además, él no es un investigador. ¿Qué va a ir a hacer allá? Y la policía ecuatoriana le recomendó que no haga eso porque pondría en peligro su vida. Y bueno, y eso es lo que tenemos. Pero el papá nunca vino a nuestro país, doctor. Él jamás regresó. Él jamás regresó al país. Él se fue unos años antes, 1 año, 2 años antes. Le dejó a ellos acá. Él se fue a traer unos documentos, jamás volvió. Él ya no. Ahí se efectivizó la separación que existía entre la señora Zapata y él.
De hecho, todavía no se divorciaron, ellos siguen legalmente casados, cosa que no se pudo hacer durante todo este proceso, porque la prioridad era otra. ¿Cuántos hijos tiene la señora Zapata del papá justamente Yuyu? Dos niñas, Charlotte, que está en Suiza con su papá, que vino hace un tiempo junto a ella a ver a su nuevo hermanito cuando nació Helmut, y Yuyu. Esas dos niñas son las hijas que ella tiene con el señor Ledromaguet. ¿Y esta, cuántos años tiene esta niña? Y ahora tiene 13 años. Sí, a los 10 años tenía, ya tendría que tener 13 años. ¿Y ella no llegó a aportar algo, doctor? No, ella lo único que ella estaba dormida en el momento que desaparece la niña. Ella, imagínense, estaban con una especie de vacaciones, no había clases, no había nada que hacer. Entonces ellos jugaban ahí, charlaban toda la noche y bueno, se dormían. Y ella estaba dormida, se despertó cuando la mamá la despierta y le dice, no le encuentro a tu hermana, ayúdame a buscarle rápido. Y ahí es cuando ella se despierta. Más de eso, ella no pudo aportar. ¿Hay pico el crimen perfecto entonces, doctor? No, yo creo que con el tiempo esto se va a saber. No existe el crimen perfecto. En algún momento alguien va a cometer un error, en algún momento alguien va a confesar y vamos a saber qué pasó con ella. Hay que darle tiempo al tiempo, lastimosamente. Decirle esto a una persona que está privada de su libertad es difícil, pero bueno, es un poco la realidad que yo le suelo decir a la señora. Pero no hay pues, escuchándote a vos, doctor, no hay elementos de mi punto de vista, digo, para que esa señora esté presa. Eso es lo que me llama la atención realmente. No Sí. puede ser que ella sea responsable, no puede estar una persona 24 horas cuidando ni yo ni nadie. No, digo. claro que no. Eso es inaudito, es inaudito. Y yo lo dije esto en el juicio oral, lo dije esto en el alegato. Y la jueza entendió mi alegato y contestó diciendo de que ella, en mi caso, dice, porque yo dije que entonces ni un fiscal mujer, ni un juez mujer podía trabajar, porque imagínense, si tiene un hijo como Claro, eso, ¿quién le da de comer mientras tanto, verdad? Así es. Y ella dijo que, porque ya eran las 11 de la noche y seguíamos en el proceso, y dice, bueno, yo estoy acá porque tengo una persona responsable, mi marido, que está con las criaturas. Ah, bien, ella no tenía eso, para empezar. Y para continuar, ¿quién dice que su marido es responsable? Y si igual desaparece, entonces ella tendría que ir a la cárcel. Bueno, pero son cosas que quedó en la discusión, pero no se reflejó en la sentencia. Así como la fiscalía no pudo encontrar los elementos, fracasó en su investigación, también tendrían que tener alguna sanción. No puede ser, porque no, la fiscalía, el Estado que está investigando no pueda tener una respuesta. Así como le condenaron a esta señora por el hecho de que justamente, supuestamente era su responsabilidad, también la fiscalía tiene la responsabilidad de aclarar esto con el Poder Judicial, doctor. Claro, tanto es así que al señor Oberhuber le hicieron 3 juicios por violación del deber de cuidado y abandono, que finalmente retrocedieron en la violación del deber de cuidado porque él no era el padrastro, el padre no tenía ninguna obligación legal, pero sí le juzgaron por abandono, fue absuelto de culpa y pena en primera instancia, en segunda instancia confirmado por la Corte. A él lo acusaron de desacato a una orden judicial. Lo condenaron en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones de Cordillera lo absolvió de culpa y pena, ¿sí? Y lo acusaron también de pornografía infantil. Lo absolvieron en primera instancia, se confirmó la absolución en segunda instancia, está ahora en la Corte y nosotros estamos seguros de que va a ser confirmada esa sentencia. Y él no tuvo nada que ver en el entierro y fue sobre quien más cayó la policía, a quien más se le persiguió, y él tiene una denuncia hecha contra los 3 fiscales y la jueza Báez, jueza de garantías de KQP,
por persecución de inocentes, porque ellos sabían que no había elementos contra él. Se inventaron elementos contra él y aún así no pudieron condenarla. Gracias a Dios podemos decir que hicimos un buen trabajo, duro, pero un buen trabajo, y bueno, le ganamos en todas las instancias a la Fiscalía. Y con una apreciación más, por el mismo delito que le condenaron, y está también por eso presa en el Buen Pastor Lilian Zapata, que es de desacato, a ella le condenan, a él lo absuelven. A ella lo condenan acá en un tribunal de la capital, a él lo absuelven en un tribunal de Cordillera. Por el mismo hecho, los dos se negaron a participar en una prueba que no era obligatoria. Y a uno le condenan, a la señora Zapata, y a él lo absuelven. Qué Contame cómo ve eso. Qué no puede ser, ¿no? Sentencia contradictoria en un mismo caso. Sí, señor. ¿Y esto recurrieron o van a recurrir a otra instancia, a la corte? No sé cuál es el proceso en ese sentido. ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues uno de los elementos es el haber agotado las instancias internas para poder correr esto en el ámbito internacional. Y nos falta todavía terminar el pronunciamiento de la Corte en el caso de desacato y en el caso de supuesta pornografía infantil. Y bueno, el señor Robert Uber tiene su vida económica destrozada, ¿sí? Qué bárbaro. Y ahora está con lo mínimo, por no decir otra cosa, ¿no? Más el hijo que él está manteniendo y manteniéndola a la señora Zapata, que vos sabés, todo el mundo sabe que estar preso no es gratis, cuesta caro, sí. Y más todavía cuando se tiene una criatura. Entonces, la situación económica por ahí es un poco la que dicta las acciones en este momento. Y nunca pensaste enviar este proceso, esta situación, digo, a los fiscales o a los jueces, al jurado de enjuiciamiento de magistrado, cuando realmente ambos casos son iguales. A una le condenan y al otro lo liberan, digo, uno en Asunción y otro en Cordillera. Claro que sí, todo eso pasó. Lo que pasa es que nosotros teníamos, o sea, yo tenía 4 procesos por el cual prestar atención, y en ese momento lo más importante para nosotros era solucionar los problemas judiciales y después ir a otras cuestiones. Nuestra prioridad en ese momento no era demandar, además no queríamos también aparecer como que estábamos buscando una excusa como para decir, bueno, le demandan al medio mundo para buscar su inhibición y que empiezan a chicanear. No, nosotros nunca chicaneamos, al contrario. Por eso, y después del tiempo ya nos dio. Pero eso está ahí, los papeles están, los documentos están, y cuando se tengan las resoluciones de la Corte, bueno, porque mientras no haya resolución de la Corte, siempre con lo que nos van a contestar va a ser de que la cuestión no está ejecutoriada, que la sentencia no está ejecutoriada. Entonces, si yo te demando a vos hoy por esto, me van a decir no, y si mañana la Corte le da la razón al señor, espera que salga lo de la Corte y después venir. Esa es la situación. ¿Y hace cuánto que está en la Corte esto? Y bueno, la sentencia salió en el 2022 y después se fue a apelaciones y después, fines del 2022, llegó a la Corte. Ahora, doctor, reiterame, 6 años de prisión tiene la mamá de Yuyu, y ¿hace cuánto que está ya detenida? Presa. Bueno, ella está detenida desde septiembre del año pasado, cuando ella se presentó, cuando nosotros fuimos notificados por la Corte de que se había confirmado la sentencia de 6 años. Bueno, nos presentamos ante el juzgado de Cordillera, juzgado de ejecución, y solicitamos la aplicación del artículo 45 del Código Penal, que es la suspensión de la condena, de la ejecución de la condena hasta que el bebé tenga 2 años. El juzgado de ejecución no concedió, se apeló y el tribunal en 48 horas le concedió eso. Pero como ella ya estaba presa, cuando iba a salir una jueza de ejecución de acá,
le toma por el tema del desacato y ahí se complica todo. Esta señora de Dios, es así, yo personalmente lo voy a llevar al jurado de enjuiciamiento porque tengo noticias fidedignas de que dijo, otro no le enviaron a la cárcel, yo lo voy a enviar. Y complicó todo el panorama hasta que tuvo que quedarse ahí la señora a cumplir su condena de 6 años, porque la condena de 2 años es una condena con sustitución de la ejecución de la condena. Ella no estaba presa por el supuesto desacato por la sencilla razón de que se le había aplicado medidas sustitutivas a la condena y ella la estaba cumpliendo perfectamente. Ahora, la jueza de acá, de Asunción, una loca de atar, dice, ella incumplió las reglas. ¿Por qué? Y porque cometió otro delito. Y eso no es cierto. Ella no cometió ningún otro delito en el cumplimiento de las medidas alternativas. Ella se le acusa de desacato en el desarrollo de un juicio, que es el de abandono, y luego viene el tema del desacato en una actividad probatoria. Y luego viene la condena, pero esa condena no es como efecto de un delito posterior al desacato, sino el delito de desacato supuestamente se comete en el transcurso de ese juicio. La jueza miente, la jueza sabía que era así. Y bueno, y ahora está ella ahí con Germunito. Germunito es el niño, el chico que nace preso, o sea, nació libre, pero a los 10 nada más ya estuvo preso. Es el único bebé preso sin pecado original, pero está detrás de las rejas. ¿Ella dónde está? ¿En el Buen Pastor? En la casa del Buen Pastor, sí, ahí está. ¿Y cómo se llama esa jueza, doctor? Ahora mismo no tengo acá su nombre, pero te voy a pasar después, porque allá lo tenemos entre ceja y ceja, porque complicó todo. Pidió hasta cuestiones de si ella se drogaba, si hablaba con gente, de qué tipo hablaba, todo para poder dilatar hasta que se cumplan los plazos del Tribunal de Cordillera que le dio a ella para estar ahí en la cárcel. Y bueno, y se cumplió eso y bueno, ya quedó ahí, pero la vamos a sacar ya. Ella tiene que cumplir el año que viene el 50% de su condena y ahí ya estaremos con el pedido de libertad condicional, que eso lo vamos a pedir, gracias a Dios, en Cordillera, no acá en Asunción. Por último, doctor, viendo todo lo que pasa, ¿qué vos pensás? ¿Cuál es, con todo lo que conocés, investigás, qué pasó de Yuyu Ranay, de tu punto de vista, doctor? Bueno, nosotros nos quedamos con las mismas incógnitas que en el año 2020. Te digo, esas hipótesis entre Vera, el abuelo, es lo que a nosotros siempre nos inspiró más seriedad en la investigación, pero acá rotundamente se negaron a hacerlo. El resultado está ahí. Y no sabemos, porque sacarle a una niña en pandemia en aquella época donde no podías ni circular porque te atajaban por la calle, solamente si era delivery o delivery de remedios podías circular. ¿Cómo pasó la niña? ¿Cómo se fue? Evidentemente tuvo que haber algún tipo de protección o pase o salvoconducto, tipo hasta oficial, que alguien le haya entregado a la persona, o eran tipos muy hábiles que usaron, que es muy fácil también allá en Cordillera, caminos alternativos, y si le sacaron del país, y que bueno, de este país cualquiera puede entrar y salir sin que nadie lo note, eso es categórico. Nosotros pensamos, no tenemos pruebas, pero nuestra hipótesis apuntaría hacia una venta de criaturas. Por ahí viene el tema. Es una venta de criaturas. Ahora, ¿y cuál sería el objetivo específicamente de esa venta? ¿Para organismos, es decir, sus órganos? Existen organismos criminales de tráfico de niños que se encargan de, vamos a decir, recolectar, eso le hace robar
criaturas en distintas partes de Latinoamérica y lo mantienen en las famosas granjas de engorde, granjas, le llaman granjas, ¿verdad? Pero en realidad son depósitos de niños donde quedan ahí y de ahí ellos comercializan para lo que te vengan ganas, para la pornografía infantil, para el abuso infantil, para órganos, etcétera, etcétera. Esa es una triste realidad que se vive hoy día en el mundo y que no escapa ya a nadie. Claro. Las pruebas están ahí, bueno, por ahí podría venir. Esas sí son organizaciones que tienen mucho poder económico y cuando tienen mucho poder económico ya sabemos que hay personas que se rendirían ante ese poder económico sin ningún tipo de escrúpulos. Y bueno, más o menos por ahí podría ser, ¿verdad? No, nosotros tampoco estamos seguros de eso. Claro. Nosotros tenemos mucho cuidado en manejar eso porque de repente la gente dice, no, esa es una teoría conspiranoica, una teoría... para quien vivió esto, no es una teoría conspiranoica, es bastante posible. Ahora, doctor, mencionas mucho al abuelo. ¿Yuyu tenía todavía abuela o no? Sí, de parte de la mamá, sí, te digo, de la su mamá. abuela que vive hasta hoy, que es con quien realmente ella tenía contacto porque compartían dentro de la misma casa, cuando venían acá a Asunción en mucho tiempo. Pero solamente que eran personas separadas ya hace mucho tiempo, Ajá. hace mucho tiempo, justamente por el tema de Lili, porque Lili había confesado y había acusado a su padre que había abusado de ella desde los 7 años. A la Por pucha. eso ella, cuando obtuvo la oportunidad de irse, se fue como podía, a invitación de una amiga que le dijo, bueno, vení acá, no hay un lugar, vas a dormir en el suelo, pero salí de ese lugar. Y abandonó entonces, huyendo de su padre, ella fue a Suiza. Y ahí es donde le conoce al señor Ledromagueta. La hermana de Yuyu, ¿era abusada por quién? No. Lili era la abusada. ¿Y quién era Lili? La señora Lilian Zapata. Lilian Zapata. La mamá de Yuyu. Claro. Ella era abusada de parte de su papá. Sí, ella lo denunció así. El abuelo de por Yuyu. escrito. Pues el abuelo de Yuyu, ella lo dijo así, por escrito, está en el expediente. Yo me acuerdo que la fiscal María Irene Álvarez, o Alvarenga, no me acuerdo, Álvarez, ella le dijo, sí, de todo lo que vos acá acabas de contar, vamos a hacer un expediente diferente por abuso que sufriste en tu infancia, se vaya a otra fiscalía, etcétera, etcétera. Eso esperamos hasta hoy, nunca se hizo. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Tremenda realmente la justicia. No, ahí hay varias historias, hay muchas historias y hay otros elementos que por el momento tenemos que reservarnos en publicar o decir, pero siempre hay algún elemento más. Y bueno, doctor, ojalá se encuentre la verdad y sean castigadas las personas. No puede ser realmente todo lo que estamos escuchando. Y una justicia que deja mucho que desear realmente. Así que mucha fuerza, doctor. Gracias, estimado amigo. Y sí, estamos en eso. Como yo le dije a una persona, nosotros no nos vamos a debilitar en esto. Para nosotros terminó el juicio, pero no terminó la búsqueda de Yuyu. Yo qué sé yo, cada un mes o un poco más, pero cuando tengo la oportunidad vuelvo a mirar todas las evidencias, todas las fotos, los videos que tenemos, porque de repente, mi estimado amigo, a veces la evidencia está frente a vos y no te das cuenta, se te pasa, y entonces lo volvemos a ver y lo volvemos a ver y lo volvemos a ver si qué podemos sacar de nuevo que no vimos en su momento, y en eso estamos. En algún momento vamos a dar con el hilo y vamos a llegar a lo que sucedió en esto. Es cuestión de tener paciencia. Bueno, un apretón de mano, doctor. Igualmente un abrazo fuerte y el gusto de hablar contigo y siempre a las órdenes. Muy amable, doctor.